Buenas tardes, buenas noches o buenos días según la hora en que ustedes estén ingresando. Vamos a continuar mirando lo que es la tabla periódica. Entonces vamos a mirar la unión entre dos átomos. Dos o más átomos pueden unirse entre sí para formar grupos de átomos. Estos átomos reciben el nombre de moléculas. Las moléculas se pueden formar cuando se unen dos o más átomos. Una molécula puede estar formada por átomos del mismo elemento, como en el caso de la molécula de oxígeno, que es O2, o bien por átomos de elementos diferentes, como en el caso del dióxido de carbono, CO2. Cada molécula de dióxido de carbono tiene dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Si se separan los átomos, ya no se tendrá el compuesto químico dióxido de carbono, sino que se tendrán dos elementos, carbono y oxígeno. Entonces tenemos allí representación de los elementos. Representación de los elementos químicos. Entonces vamos a mirar acá. Entonces tenemos elementos químicos. Los elementos químicos están formados por una misma clase de átomos. Así, en un anillo de plata, todos los átomos que hay son de plata. Cada elemento químico tiene propiedades que lo distinguen de los demás, las cuales están dadas por la clase de átomos que forman. Vamos a mirar la representación de los elementos químicos. Los elementos químicos se representan mediante símbolos químicos. Entonces no hay dos elementos que tengan el mismo símbolo químico. El sistema actual de símbolos de elementos químicos se debe a los aportes realizados por el sueco Jöns Jacob Berzelius, que nació en 1779 y falleció en 1848, quien mediante letras del alfabeto asignó nombre a los elementos hasta entonces conocidos, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué fue lo que hizo. Vamos a mirar, entonces teníamos el elemento, teníamos el oxígeno, entonces la composición átomos de oxígeno, su símbolo el O, el hierro, átomos de hierro, su símbolo Fe, el oro, átomos de oro, Au, ¿sí? Plata era Ag, mercurio Hg y cloro Cl. Entonces nos los vamos aprendiendo, ¿sí? Dice aquí, generalmente el símbolo químico está formado por la primera letra del nombre en latín o griego del elemento. Si por ejemplo el símbolo del carbono es C y el símbolo del oxígeno es O, vamos a mirar acá. Entonces los nombres de dos elementos empiezan con la misma letra. Después vamos a mirar una cosa acá. Eso. Entonces se simbolizan con dos letras. La primera letra, es decir, la letra inicial del elemento, se escribe en mayúscula y la segunda letra se escribe en minúscula. Por ejemplo, el calcio es Ca y el carbono es, el cadmio es Cd, mientras que el carbono sí es C. Hay elementos cuyos nombres en español no coinciden con su nombre latino o griego, originales. Por esta razón hay símbolos que no tienen relación con su nombre en español. Por ejemplo, el elemento Fe, que es el hierro, del latín ferrum, y el símbolo de la plata, que es Ag, del latín argentum, ¿sí? Entonces acá miramos en esta tabla. En esta tabla vamos a ver el nombre en español, en latín o en alemán de algunos elementos. Entonces tenemos allí el nombre en español oro, el nombre en latino alemán aurum y el símbolo es Au. El plomo, decía plumbum, es Pb. Mercurio es hydrarginum, o sea Hg. La plata, argentum, Ag. Potasio, kalium, por eso es K. Y el tungsteno, wolfram o wolframio, aparece en algunas tablas periódicas, entonces es W. Entonces vamos a mirar la organización de los símbolos químicos, ¿sí? Entonces dice allí, algunos químicos como el oro, la plata, el azufre y el plomo son conocidos desde la antigüedad.
Sin embargo, a partir del siglo XVII comenzaron a aislarse nuevos elementos o elementos nuevos. Por ejemplo, en 1969 se aisló el fósforo, en 1775 el platino, en 1739 el cobalto, en 1766 el nitrógeno. A medida que se fueron descubriendo nuevos elementos, se comprobó que algunos de ellos tenían propiedades semejantes y se vio la necesidad de ordenarlos y clasificarlos para profundizar y facilitar su estudio. Así surgió el sistema periódico de los elementos o la tabla periódica. ¿Sí? Entonces allí tenemos elementos y grupos en la tabla periódica, que era lo que estábamos hablando la vez pasada. ¿Sí? Entonces estos elementos tenemos... Los elementos de la tabla periódica se ordenan en filas y en columnas. Entonces, en la fila, las filas se llaman periodos. En cada periodo se encuentran ordenados los elementos en función del número de protones de su núcleo. ¿Sí? Las filas. Dice, las filas de la tabla periódica se llaman periodos. En cada periodo se encuentran ordenados los elementos en función del número de protones en su núcleo. Bueno, recordemos que tenía que ver con el nivel de energía en el que se encontraban, ¿sí? Del nivel de energía en que se encontraban. Entonces, tiene que ver con el número de protones en su núcleo, pero también con el nivel de energía en que se encuentre ordenados los electrones. Son esas dos cosas. Por ejemplo, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón, ¿sí? Que son unos elementos importantes. Vamos a mirar acá, se me movió esto. Pertenecen al segundo periodo. ¿Sí? El núcleo del litio tiene 3 protones, el del berilio 4, el del neón 10 protones. En total hay 7 periodos en la tabla periódica. ¿Sí? Entonces, si ven que no hay coherencia con lo que está diciendo allí este libro. Este libro está diciendo que es el número de protones, es el nivel de energía en que se encuentre el número de protones, ¿sí? Según la configuración electrónica que vimos la vez pasada. Las columnas entonces se llaman grupos. En cada grupo se encuentran los elementos que tienen unas propiedades químicas similares, por ejemplo, berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio pertenecen al grupo 2A y tienen unas propiedades similares. Hay 18 grupos en la tabla periódica. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar mirando acá. Información que brinda la tabla periódica. La ubicación de los elementos, los colores, los símbolos y las cifras en la tabla periódica encierran una amplia cantidad de información que refleja muchos años de estudio. Cuando se conocen estas claves se pueden comprender con mayor facilidad el comportamiento de los elementos y extraer bastante información sobre cada uno de ellos. A partir de la tabla periódica se pueden conocer el número atómico de un elemento y el símbolo. ¿Qué es el número atómico? Entonces, el número atómico, como ya lo vimos antes, es el número de protones que tiene un átomo en su núcleo. ¿Listo? Ese es el número atómico. Entonces vamos a mirar, acá hay una tabla en donde está el elemento, el número atómico y el número de protones en el núcleo. Entonces está hidrógeno, boro, carbono, oxígeno, sodio, hierro, oro, ¿sí? Entonces tenemos allí el hidrógeno, un átomo, entonces, perdón, número atómico 1, número de protones 1, el boro 5 y 5, carbono 6, 6, oxígeno 8, 8, sodio 11, 11, hierro 26, oro 79, plomo 82. ¿Listo? Entonces aparece indicado en la parte superior izquierda de cada casilla.
¿sí? Aunque en la tabla uno también puede leer y ahí aparece. Entonces, por ejemplo, el átomo de oxígeno no tiene 8 protones en su núcleo, por lo que su número atómico, dice, perdón, el átomo de oxígeno tiene 8 protones en su núcleo, por lo que su número atómico es 8. El número de electrones es igual al número de protones en su núcleo. Entonces vamos a mirar allí rapidito el, el periodo del oxígeno. Entonces vamos a abrir acá Paint. ¿Listo? Acá perfecto. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, entonces vamos a mirar acá rápidamente el número de... Entonces, tenemos allí que el oxígeno, el número atómico es 8. ¿Sí? Entonces acordémonos que S, P, D, F son las letras. Vamos a ver acá. Acá se va a mover un poquito, tengan paciencia un momento, mientras le damos la forma. Entonces, S, P, D y F. ¿Listo? Entonces acá era acá. ¿Qué se habrá hecho el mouse? Ahora acá, ya volvió. Listo. Ahí. Listo. Y acá. ¿Listo? S, P, D, F. Eso se va a mover mientras yo hago ahí el movimiento. Entonces recordemos que en el S habían 2. ¿Sí? En el P había más 4, 6. En el D, 10 y en el F, 14. ¿Sí? Entonces llegábamos S, PDF, ¿sí? SPDF, siempre así, y luego así, así, así y así. ¿Listo? Ahorita les muestro como una fotico de esto. Entonces, vamos a coger, acá nuevamente les pido algo de paciencia. Seleccionamos esto, copiamos y pegamos. Entonces ahorita ustedes van a mirar allí. Acordémonos que solamente hay 7 periodos. Entonces sería 7 niveles de energía. Luego venimos acá, formas, línea. Entonces vendría esta así, más delgadita. Luego viene otra acá y así. ¿Listo? Entonces vamos a ver si... Eso, mírenlo. Entonces ahí quedan así. Entonces tenemos S, P, D, F. ¿Listo? Pero les decía, ténganme un poquito de paciencia mientras escribo, porque en la forma como estoy usando ahorita me siguen el mouse. Entonces mientras yo estoy escribiendo, manda la imagen por allá lejos. Bueno, entonces tenemos, en S son 2, en P 6, en D 10 y en F 14, y se siguen esas líneas. Entonces vamos en el primero, en la primera línea dice 1S, entonces 1S2, ¿sí? Y no hay más. Luego 2, no, luego P6, y ahí quedó completo ya, porque son 8. Entonces sería 1S2, 1S2 ¿y qué? Y 1P6. Momentico, a ver si sí. Sí. Vamos a mirar acá, configuración. De pronto está más acá adelante,
Permítame un momentico. Eso también yo lo expliqué la otra vez. Listo. Bueno, no está. Acá. Vamos a volverle a colocar acá. Donde íbamos. Bueno, entonces tenemos acá el símbolo aparece en el centro del recuadro. Hay muchas más informaciones que se pueden deducir de la tabla periódica. ¿Sí? Observa que los elementos más densos se encuentran en el centro de la tabla y los más ligeros en ambos extremos. Entonces hay muchas otras propiedades que varían de manera periódica. Así basta conocer la ubicación del elemento en la tabla periódica para deducir muchas propiedades. Entonces la clasificación de los elementos químicos. Aquí me aparece que el oxígeno está en el primer periodo, porque sería lo que estábamos mostrando allí, ¿no? Acá. Entonces sería 1S2, 1P6, y ya ahí sería el 8. ¿Sí? Pero ahí quedó faltando algo. Ya me acordé que fue. Lo hice mal. Porque acordémonos, yo por eso decía, esto no quedó bien. Esta primera parte no va. ¿Sí? Vamos a mirarlo acá. Lo hacemos bien, o sea que nos equivoquemos. Bueno, entonces ahora sí. Mírenlo. Así es como se organiza. Entonces sería 1S2, 2S2, ahora sí. Yo sí decía que había algo mal. 2S2, ahora sí. Entonces recuerden, miren, se pueden colocar así, pero van en escalera. Entonces no podemos dejarlo completo porque si no nos queda mal. Entonces en este que tengo acá hay algo mal. Un momentico lo reparo y ahí sí queda, lo vamos a dejar bien. Listo, mírenlo, ahí quedaría. Entonces quedaría 1S2, que es la S que está sola. Después sigue 2S2. Luego sigue 2P6, ¿cierto?
pero entonces como ya llevamos 4 y son 8, entonces solo P4. ¿Listo? Ese sería el símbolo del oxígeno. Entonces lo voy a escribir a este otro lado. Ténganme otro poquito de paciencia acá. Entonces sería 1S2 1S2 2 S2 y allí mismo P4. Bueno, así cuando uno utiliza esta técnica que es de seguir el mouse, es un poquito aburridor porque lo va moviendo, ¿sí? Entonces mírenlo, ahí lo tenemos. Entonces sería 1S2, 2S2, P4. Ese es el del oxígeno, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que en el primer nivel tiene 2 electrones y en el segundo nivel va a tener 6 electrones, completando los 8 que tiene el oxígeno. Entonces, el periodo nos lo da ese número 2 grande que está, ¿sí? Y el grupo no lo da los electrones que tiene en el segundo nivel, ¿sí? Entonces, en este caso sería el grupo 6, ¿sí? El oxígeno pertenece al grupo 6 y tiene una valencia de -2, porque para completar el P6 le faltarían únicamente 2 electrones. Entonces eso es lo que tenemos, ¿listo? Para que no nos perdamos. Bueno, entonces ahora tenemos allí, continuamos con lo que veníamos. Entonces dicen, permítame un momentico por favor, no se vayan a desconectar. ¿Aló? Bueno, muchas gracias. Entonces, como de costumbre mis antiguos estudiantes saben, otra vez estoy por acá en Amagá. Estoy de carrera, no estoy permanente. Pero ya ahorita vuelvo para Bogotá, por eso fue que no hubo clase ayer. Porque venía en camino, venía en la flota. Bueno, hoy también les voy a dictar desde la flota, pero entonces alcancé a grabar la clase. Bueno, entonces dice clasificación de los elementos químicos. Los elementos químicos se clasifican en dos grandes grupos, los metales y los no metales. Entonces dice, los metales presentan las siguientes características. Entonces los metales, básicamente, los metales se caracterizan porque tienen les sobran electrones, ¿sí? Entonces ellos ceden electrones fácilmente. Y los no metales les faltan electrones. Entonces necesitan que les coloquen electrones, ¿sí? Entonces la valencia de los metales será positiva
porque ceden electrones, y la valencia de los no metales será negativa porque reciben electrones. ¿Listo? Así, eso es lo que se llama valencia. Entonces, el estado de agregación son sólidos a temperatura ambiente, con excepción del mercurio, Hg, que es líquido. La conductividad. Por eso es que se puede hablar de la conductividad, porque los metales ceden fácilmente los electrones y por eso transmiten fácilmente la electricidad. Los metales en general son buenos conductores del calor y de la electricidad. Apariencia. Tienen una superficie brillante, es decir, que los metales presentan brillo metálico. Tenacidad. Presentan resistencia a la ruptura, por eso se emplean en la elaboración de materiales que deben soportar gran tensión, como las varillas para la construcción. Ductilidad. Esta característica permite que algunos metales se puedan estirar y con ellos formar hilos, por ejemplo el oro, el cobre, ¿sí? Bueno, vamos a bajar esto porque no nos deja, listo. La maleabilidad. La maleabilidad es la característica que presentan algunos metales de ser extendidos en forma de láminas delgadas, como el cobre, Cu, el aluminio, Al, el hierro, Fe, ¿sí? El acero, entonces el acero ya es una mezcla de dos compuestos, que es hierro y carbono. ¿Listo? Ya no es un elemento puro. Los no metales, entonces en la naturaleza los no metales se pueden encontrar combinados con los metales para formar una amplia gama de compuestos. También se pueden encontrar libres. Los no metales presentan propiedades físicas muy diversas. En el estado de agregación pueden ser sólidos a temperatura ambiente como el carbono, líquidos como el bromo y gaseosos como el oxígeno. ¿Listo? Entonces vamos a seguir mirando acá. Acá tenemos una tablita. Entonces tenemos acá la tablita. Perdón, vamos a mirar una cosita acá. No, está todo perfecto. Entonces tenemos nuestra tablita allí, en donde va a mostrar a la izquierda de esa escala, ¿sí? Están todos los metales. Son muchos más metales que los no metales, ¿sí? Están unos que se llaman semiconductores, que son los que están en una diagonal, y en la tabla periódica se nota por colores, ¿sí? Y los no metales están a la derecha, ¿sí? Bueno, entonces vamos a seguir mirando las características de los no metales. La apariencia. Presentan gran variedad de colores, por ejemplo el bromo es rojizo, el azufre es amarillo, y otros como el nitrógeno son incoloros. Ninguno presenta brillo metálico. Ductilidad. No son dúctiles, o sea que no se pueden convertir en hilos. Maleabilidad. No pueden formarse láminas con ellos. Vamos a mirar qué es un compuesto químico. ¿Listo? Entonces, un compuesto químico es una sustancia pura, formada por la combinación de átomos de dos o más elementos químicos y que por tanto puede descomponerse en otras sustancias más simples. Por ejemplo, el agua, que es H2O, es un compuesto químico ya que puede descomponerse en sus elementos hidrógeno H y oxígeno O. Vamos a mirar las características de los compuestos químicos. Algunas características de los compuestos químicos se mencionan a continuación. Son sustancias homogéneas, por lo tanto no pueden distinguirse los elementos que los forman. La proporción en que se combinan los elementos que los forman siempre es la misma. Poseen propiedades químicas diferentes de las que presentan los elementos químicos que les dieron origen. Se encuentran en todos los estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Representación de los compuestos químicos. Entonces, así como los elementos químicos se representan mediante símbolos, los compuestos se representan por medio de fórmulas. Una fórmula química muestra los símbolos de los elementos que forman el compuesto.
y la proporción que existe entre ellos. Es decir, señalan su composición química. Generalmente se habla de átomos, ¿no? Entonces estamos hablando de, por ejemplo, allí tenemos H2O. Quiere decir que una molécula de agua está formada por dos átomos de oxígeno y un átomo, perdón, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El número, el elemento que está a la izquierda del número es el que dice que está repetido ese número. Entonces, por ejemplo, en este caso sería dos hidrógenos, un oxígeno, lo que indica que esa sustancia está formada por hidrógeno y oxígeno en proporción 2 a 1. Entonces, por ejemplo, la sal común, ¿sí?, que es NaCl y se llama cloruro de sodio, ¿sí?, son NaCl, un átomo de sodio que es Na y un átomo de cloro. El agua son átomos de oxígeno e hidrógeno. El amoníaco, NH3, ¿sí? El amoníaco es nitrógeno e hidrógeno. Un nitrógeno, tres hidrógenos. El óxido de hierro, ¿sí?, son átomos de oxígeno y de hierro. El metano, átomos de carbono y de hidrógeno. La soda son átomos de oxígeno, hidrógeno y sodio. Entonces vamos a mirar acá. ¿Sí? Entonces H3PO4. Entonces dice aquí arriba, dice la P indica que el compuesto tiene fósforo, la H que tiene hidrógeno y el O que tiene oxígeno. Ahora los numeritos. Entonces dice el 3 en el hidrógeno indica que hay 3 átomos de hidrógeno. La P solita sin subíndice indica que hay un átomo de fósforo, ¿sí? Y el 4 indica que hay 4 átomos de oxígeno. Bien, entonces ahí está. Ahora los compuestos pueden ser binarios o pueden ser terciarios o cuaternarios, ¿sí?, dependiendo los componentes que constituyen, los elementos que los constituyen. Entonces los compuestos binarios son aquellos que están constituidos por dos elementos, como en el caso del CO2, carbono y oxígeno. Los terciarios por tres elementos, NaClO, sodio Na, Cl cloro o oxígeno. A medida que yo voy nombrando, ustedes se van aprendiendo los ¿qué? Los nombres de los elementos. Entonces aquí tenemos los compuestos cuaternarios, tienen 4 elementos. Entonces tenemos C6H5NO2, C carbono, 6 carbonos, hidrógeno, 5 hidrógenos, N nitrógeno y O2 oxígeno, 2 oxígenos. Los compuestos también se pueden clasificar según el tipo de elemento constituyente, en compuestos inorgánicos, orgánicos y organometálicos. Inorgánicos es que no tienen carbono, ¿sí? Orgánicos es que tienen carbono. ¿Listo? Por ejemplo, el agua es inorgánico. Entonces, acá vamos a mirar. Los orgánicos son los que tienen al carbono como elemento indispensable. Los carbohidratos, los lípidos y las proteínas son ejemplos de compuestos orgánicos. Los compuestos inorgánicos son los que no tienen al carbono como elemento indispensable. Miren, el agua, el cloruro de sodio, ¿sí? Los compuestos organometálicos se caracterizan por tener una parte orgánica y una metálica. ¿Listo? Entonces dice acá, relación del oxígeno con los elementos. El oxígeno, y todo esto es un resumen de lo que van a ver más adelante un poquito más espaciado, ¿sí? El oxígeno constituye numerosos compuestos orgánicos que componen a los seres vivos. Además de oxígeno, forma una serie de compuestos inorgánicos, denominados óxidos. ¿Listo? Entonces miramos. El oxígeno constituye numerosos compuestos orgánicos, ¿sí? O sea, cuando se combina con el carbono. Y también tiene una serie de compuestos inorgánicos que se llaman óxidos. Los óxidos, son compuestos binarios
que se forman cuando el oxígeno se une con otro elemento químico. Si el oxígeno se une con un metal, se obtiene un óxido metálico o básico. Y si se une con un no metal, entonces obtenemos un óxido no metálico o un óxido ácido. ¿Listo? Entonces, nombres de los óxidos. Se antepone la palabra óxido. Se antepone a la palabra óxido un prefijo di, tri, tetra, penta, que indica el número de átomos de oxígeno. Por ejemplo, dióxido de carbono, 2 átomos de oxígeno, 1 de carbono, ahí está. Se antepone el nombre del elemento, un prefijo que indica el número de átomos que intervienen en dicho elemento. Por ejemplo, el compuesto N2O, óxido de dinitrógeno. ¿Sí? Entonces son las dos maneras, ya se me bajó mucho. Son las dos maneras de nombrar a los óxidos. ¿Sí? Bueno. Entonces dice aquí, reacciones para obtener óxidos. A continuación se pueden observar algunos ejemplos de la obtención de óxido básico y un óxido ácido. Entonces acá lo estamos haciendo rápido, ¿sí? Estamos explicando esto de forma rápida. Ya más adelante lo vamos a ver más despacio, con más detenimiento. Esto es como una introducción. Entonces, reacciones para obtener óxidos. A continuación se pueden observar algunos elementos de la obtención de un óxido básico y un óxido ácido, básico y ácido. El primero es básico, el segundo es ácido. Entonces tenemos 4 átomos de aluminio más 3 átomos de oxígeno. El oxígeno, para que sea una molécula de oxígeno, es O2, ¿sí? La molécula de oxígeno es O2. Entonces me va a dar un óxido de aluminio. Ahí podría ser un trióxido de aluminio, ¿sí? Y tenemos un óxido ácido, ¿sí? Entonces sería un óxido de dialuminio, ¿sí? Según lo que explicaban antes. Y entonces es un óxido ácido, o sea, un no metal, que es el caso del carbono, con el oxígeno y nos da dióxido de carbono. Listo. Vamos a mirar acá. La materia está formada por átomos que se unen para formar. Entonces están las moléculas. Los átomos se unen para formar moléculas, ¿sí? Moléculas de átomos del mismo elemento o átomos de diferentes elementos. Los elementos químicos, ¿sí? Que están formados por una misma clase de átomos, se representan mediante símbolos químicos y se clasifican en metales y no metales. Este es un resumen como de lo que hicimos, de lo que se habló. Y los compuestos químicos, ¿sí? A ver si esto puede subir más. Eso. Los compuestos químicos, entonces, que están formados por la combinación de átomos, se representan mediante fórmulas químicas, se clasifican según el número de elementos que los constituyen en binarios, terciarios y cuaternarios. Ahí está el cuadro de resumen. Y acá entonces miramos que el cobre arde en presencia de oxígeno. Una fotico allí del cobre, apenas se le pone oxígeno, arde. ¿Sí? Bueno, pues allí tenemos. Bueno, entonces hasta allí tenemos la parte de. Ahora yo quiero mostrarles a ustedes algo que es el número de Avogadro, ¿sí? Que es supremamente importante. Es un número que es 6 por 10 a la 20, 6.23 por 10 a la 23. ¿Sí? Se llama el número de Avogadro.
Entonces es así, 6.23 por 10 a la 23. Entonces hay algo que se llama el peso molecular. ¿Sí? Es el peso de el número de Avogadro. Entonces es el peso de 6.23 por 10 a la 23 átomos del elemento. ¿Listo? Entonces, el número de Avogadro es 6.23 por 10 a la 23. Y el peso molecular es, entonces, el peso de 6.23 por 10 a la 23 átomos del elemento. Entonces, por ejemplo, sabemos que el hidrógeno tiene 1 kilogramo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, quiere decir que 6.23 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno va a pesar 1 kilo, ¿sí? Más o menos así. El carbono pesa 12 kilogramos. Entonces quiere decir que 6.23 por 10 a la 23 átomos de carbono van a pesar 12 kilogramos. ¿Listo? Entonces más o menos eso es lo que significa el número de Avogadro y el peso molecular. ¿Sí? Entonces por eso es que es importantísimo este número de Avogadro, para que ustedes se lo aprendan. Avogadro fue quien lo descubrió. 6.23 por 10 a la 23 es el número de Avogadro. ¿Listo? Y es el número de moléculas, el número de átomos que tiene un peso molecular. ¿Sí? Lo mismo cuando uno haya una molécula de algún elemento, una molécula, ¿sí? De un compuesto, entonces también el peso de la molécula es 6.23 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Ese es el peso molecular. ¿Listo? Por eso se llama molecular. Listo, allí está. ¿Qué otra cosa nos quedó faltando para culminar acá con este tema? Entonces, habíamos mirado que queríamos ver el número de valencia, ¿sí? El número de valencia, cuando miremos enlaces químicos, es el que nos define cómo es que vamos a hacer el enlace. Ese número de valencia se obtiene mediante la configuración electrónica. Entonces, por eso habíamos mirado que en el caso del oxígeno, ¿sí? Que teníamos acá, que era 1s2, 2s2p4, ¿sí? Entonces allí teníamos que era del segundo periodo, del grupo 6, y tenía una valencia de -2, ¿sí? La valencia o el número de oxidación es lo mismo, valencia o número de oxidación. En el caso del oxígeno, entonces acá tenemos, este es el oxígeno, entonces nos dice que es -2. Listo, entonces ahí lo tenemos. Ahí tenemos, esa es la configuración electrónica del oxígeno. Y nos dice que la valencia o el número de oxidación es -2. ¿Por qué -2? Porque es más fácil darle 2 oxígenos que quitarle 6, ¿sí? Para dejar completo el nivel. Entonces en este caso es más fácil darle 2 oxígenos para que nos quede completo el P6. ¿Listo? Entonces por eso es -2.
Entonces ya uno se va aprendiendo después la tabla periódica, entonces ya sabemos que en el grupo del oxígeno, o sea en el grupo 6, todos van a tener valencia -2, y mientras que en el grupo del sodio, ¿sí?, van a tener +1, ¿sí? O sea, ellos van a ceder un electrón. Y en el cloro van a tener -1, entonces nos vamos aprendiendo eso. La tabla del cloro va a ser -1, que es en el grupo 7. Entonces el cloro es el que le sigue al oxígeno, ¿sí?, en grupo. Entonces allí escribiríamos así: cloro, entre paréntesis Cl, que es su símbolo atómico, y en lugar de tener 4, vamos a tener un 5. ¿Sí? Entonces tenemos allí el cloro, ¿sí? El cloro, su símbolo atómico, pues obvio no es, el elemento atómico no es el 9, ¿sí? El número atómico no es 9. Sí, el número atómico del cloro, del cloro, entonces ya les digo cuánto es. Ya les digo cuánto es, voy a mirar acá. Bueno, entonces tenemos acá 2, 3. ¿Sí? Listo. Entonces acá realmente nos falta, acá es 3. Voy a borrar esto acá, lo voy a corregir. Tres. Vamos a corregir esto acá para colocarlo bien como es. El del cloro, la configuración electrónica del cloro. Entonces ya como les decía, acá toca primero escribir y después ustedes van y después les muestro cómo quedó, ¿sí? Porque como está siguiendo, entonces no permite hacer cambios. Y que los vayan viendo apenas los hago. Permite verlos. Pues con el 3. Acá se borró. Permite verlos es después de ya hechos, no me permite mostrarles mientras estoy haciendo. Lo único es que me permite como centrar más esto. Pues cuando estamos leyendo textos es mejor, pero cuando estamos así, escribiendo es mejor el anterior. Bueno, entonces, acá me falta, acá es P5. Entonces ahí de pronto cierren los ojos para que no se mareen con el movimiento. P5, listo. Entonces ahora sí, tenemos el cloro, 1S2, 2S2, P6, 3S2, P5. Entonces sumamos 2, 4, 10, 12, 17. ¿Sí? 17 es el número atómico del cloro. ¿Listo? 17, porque
2 más 2, 4 más 6, 10, más 2, 12, más 5, 17. En ese 17, para que se complete, sería P6, porque acordémonos que en la P van 6. Entonces solo me falta un electrón, ¿sí? Entonces acá la valencia no es menos 2, sino menos 1. ¿Listo? Entonces ya vamos a colocar acá el menos 1. Bueno, entonces acá teníamos al cloro. El cloro entonces cuyo número atómico sería el 17, ¿sí? Y esa es la configuración electrónica del cloro, basándonos en nuestra tablita que se hace así, ¿sí? Y nos da una valencia de menos 1. Entonces por eso tenemos al cloro. Y el grupo 7, entonces vamos a mirar este cloro. El cloro nos dice que es del periodo 3, ¿sí? Porque tiene tercer nivel de energía. Y grupo 7 porque tiene 7 electrones en su último nivel. ¿Listo? Entonces allí está. Así es como se sacan las propiedades de la tabla periódica. Y en la tabla periódica pues hay algo que se llama grupos y cada uno de los grupos tiene unas características y esa es la clase de mañana. Las características de cada uno de los grupos, que son los anfóteros, ¿sí? Y los aluros, y cada uno de ellos tiene una característica. Entonces ahorita les doy gracias por haber asistido a la clase y nos vemos mañana. Que estén muy bien.